Bueno, abra su Biblia en el libro de Corintios. Pónganse de pie junto conmigo en esta tarde, amén. Corintios. Vamos a leer la palabra de Dios en respeto a que estamos leyendo la preciosa, la hermosa palabra de nuestro Dios. Vamos a hacerlo de pie, por favor. Segunda de Corintios. Yo sé que en esta tarde todos estamos disfrutando de la gracia de Dios. Estos días Dios ha estado hablándonos sobre su gracia todas estas semanas, y yo creo que la gracia de Dios se ha estado manifestando de una manera especial. Segunda de Corintios, capítulo número 12, versículos 5 al 10. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Pablo está hablando, por supuesto escribió la carta de Corintios. Dice así, versículo 5 dice: de tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no, dice, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a leer el versículo 9. Voltea acá en la pantalla. Vamos a poner el versículo 9 en la pantalla para que todos podamos leerlo. Versículo 9 dice así, de la siguiente manera, la palabra del Señor dice: y Él me ha dicho, repítalo después de mí, diga: y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Queremos que tu poder, o la potencia, o el poder tuyo esté en nosotros, Padre, manifestándose. Queremos depender de ti, Señor. Señor, que aprendamos a través de tu palabra y no a través de las malas experiencias, Dios. Enséñanos, ábrenos el corazón para que lo entendamos a través de tu palabra, Señor, y no por malas experiencias. Señor, ábrenos el corazón para conocer y entender tu palabra. Y te doy a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria, Padre. Bendito sea tu nombre. Señor, te doy gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado, Padre bueno. Hoy, Dios, declaro tu grandeza, tu poder, tu gloria, tu majestad, Señor, sobre todos nosotros, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a hacer esto antes de que se sienten. Vamos a hacerlo. Escúchenme con atención, porque si no me entienden no va a saber qué hacer. Yo quiero que voltee con una persona que está a su lado. Escuche con atención y le va a decir qué fue lo que cómo Dios le bendijo esta semana. Okay, un minuto vamos a tomar. Voltee con la persona y diga, o sea, lo que usted va a compartir es la gracia de Dios en su vida, cómo se manifestó. Un minuto, voltee con la persona que está a su lado. A ver, piénselo. ¿Ya pensó? Mira, antes de que voltee, piense cómo Dios le bendijo a través de su gracia esta semana. ¿En qué forma, en qué área, en qué manera? Lo económico, en la familia, en la vida. Ok, un minuto, volteese con la persona y háganlo todos. Háganlo. Algunos los veo que no están haciendo nada. A ver, voltéense, hable, comparte, abra su corazón. Somos una iglesia que nos gusta compartir, practicamos el compartir, tenemos células, hágalo. Gloria a Dios. ¿Cómo es que Dios le ha bendecido? A ver, ¿cuántos escucharon buenas noticias?
¿Sí? ¿Escucharon buenas noticias o escucharon chismes? ¿Qué escucharon? Buenas noticias, gloria a Dios. Puede sentarse, ahora sí, gloria a Dios. Los chismes son del diablo. Ok, pero las buenas noticias, la palabra del Señor dice que cuán hermosos son los pies de los que traen buenas noticias. Pero qué hermosos son los pies y la cara y todo el cuerpo de los que traen malas noticias. Ok, vamos a entrar en lo que Dios ha estado hablando a nosotros en estos días. Estamos hablando de la gracia de Dios. Pongan atención, no quiero que nadie esté hablando, por favor. No se distraiga. Enfóquese acá en lo que estamos, por favor. Yo sé que algunos tienen que salir o lo que sea, llevar a sus niños, pero el resto enfoquémonos en lo que Dios está hablando. Esta es la tercera semana que nosotros estamos hablando de la gracia de Dios. A ver, ¿de qué estamos hablando ya por 3 semanas? La gracia de Dios. Y hemos visto que la Biblia habla de 4 maneras o de 4 formas cuando habla sobre la gracia de Dios. Número 1, la gracia de Dios es el regalo que no merecemos de salvación. Efesios 2:1 dice: por gracia sois ¿qué? Salvos por medio de la fe. O sea, somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y dice, y por medio de la fe, o sea, la fe es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En segundo lugar, nosotros también hemos aprendido que la gracia de Dios también incluye la obra de Dios en nosotros. Lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Él hace por nosotros, es por su gracia. Descubrimos nosotros o entendimos las semanas anteriores que Dios, a través de Jesucristo, nos ha escogido. A través de Jesucristo nos adoptó como hijos. A través de Jesucristo nos perdonó los pecados, nos redimió y por último nos hizo aceptables. La semana pasada hablamos también de la gracia como el don o el poder de Dios para servir. Pablo decía, ¿verdad? Conforme a la gracia que me es dada, déjenme les digo lo siguiente. O sea, él dice, esto que escribo es la gracia de Dios manifestándose. Y luego cuando dice, y el que sirve y el que hace, dice, a cada uno le es dada la gracia de Dios. Los dones es la gracia de Dios. Y eso fue lo que hablamos ya por 2 semanas. Pero hoy nos vamos a enfocar en las palabras del apóstol Pablo. Las palabras del apóstol Pablo son unas palabras tremendas, ¿no? Ahí está hablando de su experiencia. Pablo está hablando de él, de lo que está viviendo. No leyó un libro y está haciendo un comentario. Él está diciendo lo que está viviendo. Y qué tremendo cuando alguien vive lo que está hablando, ¿verdad? Suena con vida, suena con poder, suena con convicción, con pasión. No hay nada más peor que escuchar a alguien que no tiene pasión. Una de las cosas que nosotros entendemos aquí en este pasaje es esto: la gracia de Dios. Sobre todo el versículo 9, lo voy a leer de esta versión que tengo enfrente de mí. En la versión Nueva Internacional dice: pero Él me dijo, te baste mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tus debilidades. La versión de Reina Valera dice: bástate mi gracia, porque mi poder, Dios está hablando, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando hablamos de la gracia de Dios en este pasaje, está hablando del poder de Dios, ese poder que internamente dentro de nosotros nos fortalece para que podamos enfrentar todas las cosas que enfrentemos en la vida. Todo problema, toda circunstancia, podemos enfrentarla porque tenemos la gracia de Dios. Todo. No importa lo que estemos pasando, la gracia de Dios es suficiente. Dígalo conmigo en esta tarde, diga: la gracia de Dios es suficiente. Amén. ¿Cuántos de veras lo creen con todo su corazón? Que la gracia de Dios nos sostiene, nos ayuda a vencer los problemas. La gracia de Dios, el poder de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo: Pablo, mira, no te apoyes en ti, no confíes en tus habilidades. Mejor descubre cuánto me necesitas. Mejor abre tu corazón para que yo pueda obrar en tu vida, porque si tú no me dejas obrar en ti, yo no puedo hacer nada.
Y eso es lo que significa esas palabras, que nosotros podemos vencer cualquier circunstancia porque tenemos la gracia, el poder de Dios en nosotros. La gracia de Dios en nosotros es un poder que nos ayuda a vencer, pero este poder es algo que Dios nos da internamente. La Biblia le llama a la parte interna de nosotros. Estoy hablando de la parte espiritual, lo que no se ve. Nosotros somos, ¿verdad?, tanto físicos como espirituales. Lo físico es lo que se ve, lo espiritual es lo que no se ve, pero esa es la verdadera persona, lo que no se ve. Lo que nos hace es nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros sentimientos. Y Dios dice, ahí adentro es donde yo te voy a fortalecer. Mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios 3:16. Ábrala junto conmigo, Efesios 3:16. Notemos lo que dice aquí la palabra del Señor. Pablo está hablándole a la iglesia, porque la iglesia está pasando por problemas, por cierto. Y él les escribe estas palabras, que él está orando por ellos. Le dice, yo estoy orando por ustedes. Yo estoy pidiendo a Dios que les guarde, que les bendiga. Y entre las cosas que ora es esto, dice la palabra de Dios en el versículo 16 de la siguiente manera. Dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, les fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Reina Valera lo traduce así, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. Diga, fortalecidos con poder. Y lo dice en el hombre interior. O sea que la fortaleza de Dios es interna. Yo creo, por ejemplo, que cuando hacen las películas de Sansón, siempre ponen a un hombre fuerte. Y a lo mejor sí era fuerte físicamente, pero la fuerza de Sansón no era externa. La fuerza de Sansón era el poder del Espíritu dentro de él. Así que no necesariamente era un hombre corpulento, fuerte, porque su poder no estaba en sus músculos, sino en el poder interno del Espíritu Santo. Y así nosotros, la gracia de Dios es un poder adentro, en el corazón, en el espíritu. Es una fortaleza de adentro. O sea, no importa lo que esté pasando afuera, por dentro estoy fuerte. Yo me recuerdo, y quizás se compartió esta experiencia, que nosotros un día fuimos a visitar a una persona que estaba muriendo de cáncer. Y yo en mi mente iba preparándome, Señor, ¿qué le digo? ¿Qué palabra? ¿Cómo le voy a decir? Y ya sabrá que se va a morir, ya sabrá esto. Señor, es tu voluntad que ore para que sea sana. ¿Qué es lo que quieres que haga? Y yo iba dentro de mí, no sé, pensando qué hacer. Y cuando entramos adentro, por supuesto el cáncer es terrible, pero cuando entramos adentro sus palabras fueron, ella nos ve y nos da palabras de motivación. Ella a nosotros. Por fuera su condición era terrible, pero por dentro estaba fuerte, fuerte increíblemente. Eso es lo que hace la presencia de Dios, que en los momentos más terribles, internamente Dios nos da fuerza. Y por eso es bien importante que nosotros cuidemos nuestro corazón, porque nuestro corazón es el que tiene la verdadera vida. Uno puede tener 40 años y tener la mentalidad de una persona de 100 años. Ya me siento cansado, me siento arruinado, me siento que mi vida ya llegó a su fin quizás. Y puedo tener 80, pero yo he dejado que Dios cambie mi corazón, cambie mi mente, cambie mi ser. Y tengo la mentalidad de una persona joven relativamente. Porque lo que importa es lo de adentro. Lo que importa es que el Espíritu Santo fortalezca nuestro corazón, nuestro espíritu. Es lo más importante. El apóstol Pablo explica más cómo es que ese poder de Dios está con nosotros. Abra su Biblia ahora, por favor, en la carta de Timoteo, en la segunda de Timoteo. Yo quiero compartir otro versículo. Segunda de Timoteo, leamos lo que dice la palabra del Señor, capítulo 4, versos 16 y verso 17, por favor. 4, 16 y 17. Pablo había sido llevado a la cárcel, estaba siendo juzgado por predicar el evangelio. Y note que hasta los mismos discípulos de él, hasta la gente cercana a él, hasta la gente que él había ayudado, miren lo que pasó, ¿verdad? Con estos amigos, ¿quién quiere enemigos? Pablo dice ahí en el versículo
número 16, segunda de Timoteo 4, 16 y 17, Pablo dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y dice: no les sea tomado en cuenta. Qué tremendo. Aquí yo quiero detenerme aquí. Pablo, él podía haberse enojado. Tanto que ha ayudado a esta persona y me ve en la cárcel y me abandona. Qué malagradecidos, tanto que he hecho por ellos. Porque es importante que entendamos lo que está diciendo. Él dice: todos me abandonaron, pero en segundo lugar dice: Señor, no les sea tomado en cuenta. En otras palabras, lo que ellos hacen no va a afectar mi corazón, mi hombre interior. A mí no me va a tocar eso. Si ellos quieren ser así es su problema, pero Señor, no les sea tomado en cuenta. Pero note lo que dice: aun cuando todo mundo lo abandona, hasta sus discípulos lo abandonan, dice: pero el Señor estuvo a mi lado. Note cómo la gracia de Dios se manifiesta. Dios estuvo a mi lado. ¿Y qué hizo? Me dio fuerzas. ¿Qué fue lo que le dio? Fuerzas. Allá dentro de la cárcel se sintió con fe, se sintió con convicción: voy a salir adelante. Y note lo que pasa: para que por mí fuese cumplida la predicación. O sea, Dios me dijo: ¿sabes qué? Pablo estuvo conmigo y me hizo sentir que iba a salir adelante. Dios me llamó a predicar en esta ciudad y se va a predicar en esta ciudad. ¿Por qué? Porque era algo interno. Él estaba en la cárcel, estaba siendo acusado, todo el mundo lo abandona, pero él tenía convicción porque Dios estaba con él y Dios lo estaba fortaleciendo. ¿Cuántos entienden lo que está pasando en la vida del apóstol Pablo? ¿Están entendiendo todos? Y note lo que dice: para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y note la gracia de Dios: así fui librado de la boca del león. ¿Todos saben cuál es la boca del león? ¿Sí? ¿No lo conocen? ¿Sí saben a qué se refiere? ¿Quién estaba detrás de la gente que lo puso en la cárcel? ¿Quién estaba? Satanás. Cuando habla de león, Pablo se refiere al diablo. Yo quiero que veamos ahora en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 10. Vamos a volver al pasaje inicial donde empezamos nuestro estudio. Dice la palabra del Señor. Note lo que dice. Dice: Dios le dijo al apóstol: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Ahora, eso fue lo que Dios le responde a Pablo. Note lo que Pablo le responde a Dios, o lo que él responde, o su respuesta a la respuesta de Dios. Pablo dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuanto soy débil, entonces sois fuerte. Note que Pablo dice: bástate mi gracia. ¿En qué? ¿En qué? En tus debilidades, Pablo, personales, en afrentas. ¿Saben lo que es afrenta? Cuando alguien habla mal de uno. En necesidades, en persecuciones. ¿Saben lo que es persecución? Cuando alguien me está acusando o llevando a la cárcel o condenando. En angustias. ¿Cuántos saben lo que es la palabra angustia? Lo que significa la palabra angustia. ¿Sí saben lo que es la angustia? La palabra angustia es el resultado de que las cosas se fueron de mi control y ya no sé qué hacer. Y de pronto hay ese sentir aquí en el estómago, ¿verdad? Híjole, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? En angustias, en persecuciones, necesidades, en afrentas, en debilidades. Porque cuando soy débil, o sea, en esos momentos en que estoy enfrentando algo que humanamente yo no sé qué hacer, ahí es donde la gracia de Dios se manifiesta. Dice el versículo: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es más grande que toda necesidad, que toda persecución, que toda angustia, que toda debilidad, que toda afrenta. A ver, ¿cuántos lo creen que la gracia de Dios es más grande que todo problema que estemos enfrentando? Bien fuerte a Dios, y se lo va a dar, déselo de veras. Es más grande la gracia de Dios que cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando.